Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, donde queremos compartir con vos este resumen semanal de noticias, trayéndote los principales conflictos de todo el mundo, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Y es por eso que queremos iniciar esta semana compartiendo algo de lo que sigue pasando en la provincia rusa de Kursk, una invasión de fuerzas ucranianas, pero que en los últimos días se ha evidenciado de que está respaldada por las fuerzas de la OTAN. Son los propios ciudadanos rusos quienes han padecido y comparten con nuestros colegas de RT cuál ha sido la situación real para todos ellos en esa provincia de la Federación Rusa, teniendo que padecer esta incursión en la que evidentemente las fuerzas de los Estados Unidos, del Reino Unido, pero también de Polonia, han sido parte de la logística de estos eventos. Compartimos con ustedes este informe de RT desde Moscú. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirma que la preparación de la incursión ucraniana en la provincia rusa de Kursk contó con la participación de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Agrega que los asesores militares de la OTAN ayudaron a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la gestión de sus operaciones. Se dio a conocer que la organización militar compartía los datos de reconocimiento recibidos por sus satélites a las tropas ucranianas. Además, la inteligencia rusa asegura que las unidades implicadas en el ataque contra Kursk recibieron formación de combate en centros de entrenamiento de Alemania y otros países. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin resaltó que Rusia logrará sus objetivos en la lucha contra los neonazis, tal y como lo hizo en el combate contra los terroristas del Cáucaso. Así lo declaró en el marco de su visita a una escuela en la ciudad de Bielsk, donde en septiembre del 2004 tuvo lugar un atentado que dejó centenares de víctimas. El presidente expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que los terroristas que perpetraron este atentado habían recibido también ayuda desde el extranjero. Así como luchamos contra los terroristas, hoy tenemos que luchar contra los que cometen crímenes en la provincia de Kursk, en el Donbass y en Novorosia. Pero así como hemos logrado nuestros objetivos en la lucha contra el terrorismo, también lograremos nuestros objetivos en esta dirección, en la lucha contra el neonazismo. Y ciertamente castigaremos a los criminales. A los residentes de la provincia de Kursk que están sufriendo agresiones por parte de las tropas ucranianas les tratan de proporcionar toda la ayuda necesaria. Entre quienes les brindan asistencia está la sucursal regional de la Cruz Roja en Rusia. Ahora tenemos establecido el trabajo aquí, en el centro de alojamiento temporal, y también vamos a las zonas afectadas. Aquí formamos y distribuimos kits. Además, se puede elegir ropa. Algunas de las prendas se compran, en particular la ropa interior, otras las trae la gente. También se puede conseguir medicinas. Aquí entregamos medicamentos que no necesitan receta. Muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de los bombardeos ucranianos y perdieron todo lo que tenían. Los puntos de alojamiento temporal y la ayuda humanitaria les permiten sobrellevar estos momentos horribles de sus vidas. Hablamos con algunos residentes de la ciudad rusa de Sudzha, quienes fueron unos de los primeros en presenciar el ataque de las tropas ucranianas. Evacué primero a mi abuela y a mi hijo. Mi esposo y yo nos quedamos. Durante 24 horas estuvimos sentados en el sótano. Solo salíamos para tomar aire, para decirles a todos nuestros familiares que estamos vivos. Mi marido no quería irse, pensaba que todo pasaría, pero yo le hice cambiar de opinión. Le dije, o nos quedamos juntos, o nuestro hijo se quedará huérfano, o nos vamos juntos. Oí un sonido horrible, silbidos y luego una explosión. Tomé a los niños y mi esposo y yo corrimos hacia el cuarto de baño, ya que ahí no había ventanas, no había nada. Les cubrimos con nuestros cuerpos a los niños para mantenerlos con vida. Es horrible e indescriptible lo que hemos atravesado. Menos mal que cayó cerca de nosotros y no en nuestra casa. Mandé a mis hijos donde su abuela y yo fui donde mis padres. Y entonces empezó, aún más fuerte, aún peor. Mi marido me llamó por teléfono a duras penas. Tomamos a los niños y nos fuimos.
Gracias a Dios nos salvamos. Había un dron persiguiendo el auto de mi hermano. Además de la pérdida de bienes materiales, muchas personas perdieron a sus familiares durante la evacuación de la zona de combates. Por eso la Cruz Roja rusa ha puesto en marcha una línea de atención telefónica para ayudar a encontrar a los desaparecidos y reunirlos con sus familias. Y mientras algunos buscan ayuda y esperan información sobre los desaparecidos, muchas personas acuden personalmente a la zona de combate para buscar a sus seres queridos. Una de esas historias es la de Iván, oriundo de Sukja, quien regresó a la ciudad para evacuar a su madre. Habían disparos esporádicos y a ráfagas. Yo estaba filmando todo esto, hablando ante la cámara, diciendo que aquí ya ocurrían combates cuerpo a cuerpo. Y entonces, cuando ya me estaba alejando, escuché incluso conversaciones. Quiero decir, estaba tan cerca que podía distinguir el habla. Ese fue realmente un punto de inflexión cuando me di cuenta de que tenía que escapar de la ciudad. Como solo quedaba un asiento libre en el autobús, Iván tuvo que volver por su propia cuenta. Recorrió más de 60 kilómetros andando y durante todo ese tiempo el joven estuvo al lado del enemigo, más de una vez casi al borde de la muerte. Todos los detalles de su viaje los grabó con su cámara. Esta es probablemente la crónica más completa de la fase inicial del ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas contra la provincia de Kursk, filmada en primera persona. Los habitantes de esta zona viven la catástrofe que ocurre en su tierra de diferentes maneras, pero como muestran estos episodios, lo hacen con firmeza y valentía. Jimmy Tapia, RT. Y seguimos en la Federación Rusa, donde en los últimos días se ha confirmado una información que veníamos manejando desde hace algún tiempo y que está vinculada a la explosión que en septiembre del año 2022 generó el gasoducto Nord Stream 2, una tremenda empresa que habían llevado adelante Rusia y Alemania para llevar justamente el gas de la Federación Rusa hasta el continente europeo a través de ese país, y que después de lo que fue el inicio del conflicto bélico sufrió daños a partir de una explosión. En las últimas semanas, el diario Wall Street Journal confirmó una serie de informaciones en las cuales el propio gobierno de Volodymyr Zelensky estaría involucrado en lo que fue la logística de esa explosión, y que al mismo tiempo los propios servicios de inteligencia de los Estados Unidos estaban también al tanto de lo que ahí estaba por suceder. En Data Urgente tuvimos la posibilidad de dialogar con el docente universitario y analista geopolítico Jorge Wozniak, con quien compartimos esta información. Míralo acá. Jorge, hay otro tema que me interesaba abordar y que está vinculado a algo que ha estado pasando esta semana también, y tiene que ver con las informaciones que finalmente han tenido que aceptar. Creo que los que, digamos, hacemos periodismo y prensa libre nunca tuvimos dudas sobre esto, pero es que la voladura del gasoducto Nord Stream 2 fue hecha y comandada por el propio Zelensky. Trascendió, que yo creo que tiene que ver con la caída en este momento del propio Biden, dejando de ser presidente, pierde de alguna manera esa investidura mediática que tenía y que lo venía protegiendo tanto, y que de alguna manera empieza a evidenciar cosas que le va a costar mucho explicar el día que no sea presidente, porque recordemos que el hijo bobo de Joe Biden, que es Hunter Biden, y lo digo así porque es aquel hijo que quiso como emular a su hermano, que era el preferido de su padre, porque en la visión de ellos mismos había sido una persona que se había destacado en el ejército de Estados Unidos, después murió de un cáncer. El otro hijo, que siempre quiso como parecerse a él, terminó casándose con la esposa, se casó con su cuñada, después de que su hermano había muerto. Una cosa así bastante especial, la de la familia Biden, y que en el momento en que Biden era, vamos a decirlo, el vicepresidente de Estados Unidos con Obama durante esa presidencia, ya había metido a su hijo bobo, a Hunter, a manejar
parte de lo que es la industria gasífera de Ucrania a través de la empresa Burisma, ¿sí? Lo pusieron en la parte del directorio. Después hubo muchos, vamos a decir, canales europeos que salieron a decir, no era el gerente, no hace falta, era parte del directorio, tenía intereses ahí. Y después, cuando vemos todo eso y entendemos que la voladura del Nord Stream, de alguna manera, la CIA tuvo la información de que eso estaba por pasar y no hicieron absolutamente nada, bueno, ahí vemos una serie de conexiones tremendamente extrañas, porque también fue el propio Donald Trump el que dijo, investiguen a la familia Biden y cuáles son, digamos, el nivel de tráfico de influencias que ellos hicieron a través de la Embajada de Estados Unidos, sobre todo en Italia, que también tiene conexiones con esta empresa ucraniana de gas, y vemos que ahora todo termina de cerrar, que digamos, siempre lo habíamos evidenciado, pero ahora que lo publicó el diario, el Wall Street Journal, ahora lo podemos ver por ahí, y lo publicó de una manera bastante interesante, donde cuentan de que en una tarde de borrachera entre ultranacionalistas, como vos decís, que tenemos que dimensionar de que para un ucraniano decir un nacionalista es más un fascista, para que lo entendamos, porque el concepto de nacionalismo tal vez no le podemos dar una connotación negativa, se propusieron con un grupo de empresarios fascistas ucranianos invertir $300.000, ¿sí?, para pagarle a unos buzos y que hagan esa voladura. Toda esa cosa bastante folclórica, que entre borracheras se lo propusieron, pusieron la plata, se llevó a cabo finalmente. Y ahora a mí me da como una especie de vergüenza ajena que los alemanes, que ven que su socio ucraniano les voló el gasoducto, que los propios, vamos a decir, ciudadanos alemanes que aportaron con su dinero para que ese gasoducto entre Rusia y Alemania, para no pasar por los países del Báltico, funcionaria, y le daba la puerta de entrada a Alemania de manejar el gas ruso para todo el resto de la Unión Europea. Bueno, tu vecino al que vos le estás dando armas es el que te voló esa cosa. Y entonces Alemania, a través de sus medios de comunicación, sobre todo de la Deutsche Welle, que da vergüenza ajena cómo manejan la geopolítica, dicen, Alemania está investigando a un buzo ucraniano que fue el que tiró la bomba, como si fuera una cosa de que ese tipo andaba un día por ahí en un barco, se puso el snorkel, la pata de rana, se tiró al agua y que dice, ¿caso una mantarraya o vuelo el Nord Stream 2? El abordaje mediático de este tipo de cosas da vergüenza ajena. ¿Qué análisis haces vos de esa voladura del Nord Stream 2? Para empezar, efectivamente es llamativo que en este momento aparezca el supuesto culpable. No apareció poco después de la voladura. Segundo, un buzo de manera aislada no puede hacer un sabotaje de esa naturaleza. Digo, para los que hayan tenido una infancia donde todavía se usaban los fuegos artificiales y todo eso, cuando uno pone un cohete, el cohete estalla hacia donde es más fácil la explosión. Cuando uno dispara con un rifle, no explota el caño, la bala sale por el extremo. Un caño que tiene 1,5 centímetros de acero de alta resistencia, como es los caños del gasoducto Nord Stream, que a su vez tienen una cobertura de unos 15 centímetros de un material sintético anticorrosivo y de alta resistencia. Si uno le pone un explosivo arriba, el explosivo no va a perforar el caño, se va en otra dirección. Aunque uno lo pusiera al costado o un poco abajo, es más fácil la explosión para el costado que perjudicar al caño. Bien. Para poder volar un caño con ese tipo de resistencia, que a su vez tiene presión adentro porque esos gasoductos estaban llenos de gas, lo cual le dan más resistencia, hubo que poner una cantidad considerable de explosivos y a su vez cubrir esos explosivos con algo que dirigiera la detonación hacia abajo y no que se dispersara en el resto del mar.
Pensar que un buzo puede pasar por una frontera miles de kilos de explosivos, subirlos a un barquito, a un yatecito que no tiene capacidad para llevar tantos miles de kilos, ir navegando por el Báltico, detectar dónde pasa exactamente la cañería del gasoducto, anclar sin que los medios de la OTAN sospechen nada, bajar más de 100 metros, poner los explosivos, poner la cobertura que impida que la explosión se dilate en cualquier dirección, y que lo pueda hacer impunemente prefiero ver la explicación de cómo Papá Noel me traía los regalos en determinada fecha, es más creíble. Por eso, mirá acá, Jorge, o sea, la Deutsche Welle, o sea, el medio de comunicación pública alemana, que se supone que es un pueblo instruido, o sea, ellos pagan sus impuestos para esa basura, tiene como título: Alemania busca abuso ucraniano por sabotaje al Nord Stream 2. Pero mejor habla con tu socio al que le estás mandando los tanques Leopard, a ver por qué lo volaron. Yo te diría, Sebastián, que hagamos un poquito de memoria cuando Olaf Scholz viajó a Washington y se entrevistó con el presidente de Estados Unidos, y en una entrevista para los medios dijo que había que interrumpir el flujo de gas. Y cuando le preguntaron cómo iba a hacerlo, si Alemania se beneficiaba con un gas barato, él, sin impunidad o producto de la senilidad que le impidió regular lo que decía, dijo: tenemos los medios para impedir el flujo de gas. Lo dijo frente a los medios internacionales. Ahora que el conflicto en Ucrania se está definiendo claramente para una de las partes, y habría que justificar por qué Occidente empieza a retirarse, lo mejor para la dirigencia alemana es echarle la culpa a algún sector de la dirigencia ucraniana que plantear que fue su propio aliado el que más aporta a la OTAN, el que resolvió por su cuenta, mediante un sabotaje, aislar la conexión económica entre Rusia y Alemania, porque habría que explicarle a los habitantes de Alemania por qué están pagando un gas 60% más caro que antes y por qué invirtieron tanto dinero en un conflicto que en el fondo, más que proteger a Europa, le está desindustrializando a una velocidad vertiginosa, porque el aumento de la energía en Alemania, en Francia y en los demás países europeos implica que empresas como Volkswagen se trasladen a los Estados Unidos, porque a su vez reciben créditos fiscales si se instalan en el país. Y entonces es un negocio redondo. Estados Unidos vende un gas licuado 60% más caro que el que se compraba a Rusia, y aparte atrae inversiones industriales de primer nivel, no solo de Alemania, sino principalmente de Alemania, pero también de otros países europeos. Con lo cual, si la OTAN es derrotada en Ucrania, como parece que va a ocurrir, lo que tendríamos que plantearnos es cuál va a ser el papel de Estados Unidos en el futuro y cuál va a ser el papel de la OTAN en el futuro. Y regresamos a nuestra región, a Sudamérica, a la República Bolivariana de Venezuela, que, como vos sabés, en la última semana ha sido el epicentro de los focos de las noticias de los medios corporativos para intentar deslegitimar el proceso electoral que le dio la victoria a Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. En Caracas continúan las movilizaciones para reivindicar lo que fue ese proceso electoral y respaldar al propio presidente, que es actualmente Nicolás Maduro, en Venezuela, pero al mismo tiempo
desde otros países como es la República Argentina, quienes estuvieron como observadores electorales se han reunido para compartir sus experiencias y dar su punto de vista sobre lo que fue la legalidad y legitimidad de este proceso electoral. En esta ocasión queremos compartir con vos lo que es un compendio de informaciones que vienen de la cadena Sputnik, de la Federación Rusa, del canal Hispan TV y también de Telesur, que es la cadena que en estos últimos días ha confirmado, junto con otras, que el propio Tribunal Supremo de Justicia ha confirmado el resultado final como el último veredicto que confirma la victoria de Nicolás Maduro. Míralo acá. Estamos defendiendo la patria, en primer lugar. Estamos acá apoyando a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Nosotros tenemos un acta que le vamos a presentar y es el acta de la independencia. Nosotros somos libres, independientes, soberanos. Venezuela no tiene por qué estar pidiendo intervención de otros países. Nosotros aquí somos soberanos, el pueblo decidió, ya decidimos, nuestro presidente es Nicolás Maduro Moro, votado el 28 de junio. No hay más para ellos. Es decir, respeten. Los invito a que vengan a Venezuela y vean las calles cómo están abarrotadas de fiesta, celebrando la victoria de la revolución que ahora es que queda. A ese pueblo lo vamos a enamorar con trabajo, con revolución, como lo hemos venido haciendo desde Chávez y así seguiremos trabajando. No va a haber ninguna repetición porque yo voté por Nicolás Maduro y te aseguro que todas las personas que votamos no es necesario que se repita. Mira, yo lo único que le invito a mis compatriotas venezolanos es que vengan y se pasen por las noticias, por la historia, por todo lo que están haciendo la contraparte para no ofender, a que se socialicen, pues, a que disfruten de la paz, el amor, la alegría, la felicidad y todas esas cosas que genera nuestro presidente Nicolás Maduro y todo lo que le seguimos. Estamos acá frenando el fascismo, o sea, la única forma de asustar al fascismo es estar el pueblo en la calle, porque donde hay pueblo en la calle no entra el fascismo. Hay una sola acta que nosotros tenemos que enseñar, nuestra acta de independencia. Nosotros, hace ya mucho tiempo, hace más de 200 años, nosotros somos un país soberano, un país libre y un país lleno de historia, ¿verdad? Al cual nosotros tenemos que defender y vamos a salir a la calle, estamos en la calle defendiendo. Oye, estamos marchando hoy nuestras mujeres venezolanas, mujeres amas de casa, mujeres de los movimientos sociales, para apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro con el triunfo que tuvo el 28 de julio. Queremos paz en nuestro país, somos gente de paz. Venezuela es de paz. Traten de no meterse en nuestro problema de nuestro país, que en nuestro país, como nosotros los venezolanos, resolvemos nuestros problemas. Que hubo un incremento de la guerra cibernética contra el país a través de bots, granjas de bots, desde Argentina. ¿Qué granjas de bots nos atacan de Argentina? Las granjas de bots de Milei, del fascismo. Y además, con plata del presupuesto del gobierno argentino, gastaron más de 100 millones de dólares en los ataques de las últimas 2 semanas. También tenemos un incremento de ataques de granjas de bots, que llaman robots, desde España. Granjas de bots de la ultraderecha española. Y también desde México. Todas las granjas de bots que utilizaron la ultraderecha mexicana en la guerra electoral, en la campaña electoral, todas ahora las dirigieron sobre Venezuela, creyendo ellos que aquí en Venezuela gobierna o dirige el país las granjas de bots. Pero la gente tiene que estar alerta. 17 de agosto en Caracas, masivas manifestaciones para respaldar los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro, como una forma de rechazar los dichos de los presidentes de Brasil y Colombia de formar un gobierno de coalición o llamar a nuevas elecciones.
Mira, yo creo que ellos están sometidos a presiones muy fuertes, ¿verdad? Dentro de sus propias coaliciones, dentro de su propio gobierno, aparte de la presión de la Embajada norteamericana, el Comando Sur y todo eso que ya sabemos. Pero han actuado con una cierta liviandad. Me parece que tendrían que haber sido más cuidadosos, más respetuosos de la institucionalidad venezolana y además han aplicado un doble rasero, ¿verdad? Que no aplicaron en casos de otras elecciones muy contestadas en América Latina. Son intelectuales y representantes del campo popular argentino que intentan visibilizar el ataque al que está siendo sometido el pueblo venezolano. Bueno, me parece que se está jugando realmente una gran lucha latinoamericana, seguramente una gran lucha nacional venezolana, pero sobre todo latinoamericana, porque hay fuerzas fascistas que quieren quebrar la experiencia emancipadora y revolucionaria del socialismo chavista del siglo XXI, y el fascismo me parece que quiere quebrar esa experiencia para expandirse en toda la región donde aún no se ha expandido. Una solidaridad popular creciente en la República Argentina, a pesar de la postura del gobierno de Javier Milei de financiar a la oposición en la República Bolivariana de Venezuela. Hay también voces en Argentina que intentan amedrentar, intimidar a quienes acompañan este proceso político. Sí, lamentablemente esto también es parte de la planificación sistemática que tiene el gobierno de Javier Milei en cuanto al ataque a cualquier persona que piense diferente. Ya sabemos que la granja de trolls de la Casa Rosada, ya sabemos que incluso Javier Milei invirtió 100.000 millones de pesos para pagarle a trolls para que ataquen a Venezuela, incluso los dirigentes difundiendo en sus redes sociales ataques de odio, dirigentes que son referentes del gobierno incluso. La Fundación Carter, que supo decir que el sistema electoral venezolano era el más eficiente del mundo, en la actualidad parece haber cambiado su discurso. Todos sus integrantes son todos exfuncionarios, son gente con mucha expertise, digamos. Deberían poder, sobre todo son exfuncionarios del gobierno estadounidense, deberían tener por lo menos los recursos para expresarse un poquito más técnicamente. Fue realmente un informe que los que nos dedicamos a esto lo vemos como un panfleto absolutamente funcional a lo que claramente fue un operativo, ¿no? Que incluyó, por supuesto, el ataque cibernético. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031, así se decide. Y siguiendo en la República Bolivariana de Venezuela, y a pesar de las sanciones, lo que son realmente las 930 medidas económicas coercitivas contra ese país, Venezuela apunta a ser, en lo que será este 2024, el país latinoamericano de mayor crecimiento económico. Y parte de esto está demostrado con lo que es el aumento de la productividad en la venta de barriles de petróleo que para fin de este mismo año espera normalizarse en 1 millón diarios. Parte de los convenios que llevan adelante esta proyección económica están vinculados a las ventas que se están realizando con la República Popular China, pero también con la empresa Chevron, que está comprando aproximadamente unos 200.000 barriles
por día. Te comparto este informe con los colegas de la cadena china en idioma español CGTN que nos informan desde Caracas. Mirá. En Venezuela se espera un crecimiento de la economía de hasta 5% para el cierre de este 2024, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La recuperación de la producción petrolera, que en julio registró un crecimiento de 0,6%, alcanzando los 928.000 barriles diarios, ha sido el principal factor en esta nueva etapa de la economía venezolana. Sinovenza, porque es nuestra principal alianza con CNPC, la empresa china, ha mantenido casi todo el año su producción sobre los 100.000 barriles, ¿no? La otra parte que hay que decir con mucha seriedad es que las alianzas en las cuales participa Chevron en su totalidad están sumando ya cerca de 200.000 barriles. Esas son cosas que han venido ayudando. La estatal petrolera de Venezuela ha mostrado signos de recuperación en los últimos 3 años, retomando alianzas con grandes compañías para la producción y exportación de crudo venezolano, luego de atravesar diversas sanciones económicas afectando sus finanzas. Se atacó el corazón, el centro del negocio petrolero en Venezuela, el que le da vida a la nación. Fue ultrajado, fue perseguido y se intentó humillar como a ningún país en estos tiempos se hayan atrevido a hacerle. Pero Venezuela ha esperado y ha sido contundente en las enormes medidas que ha venido tumbando y que de una manera el escenario internacional rechaza por ser medidas abusivas, desmedidas, descontroladas. Las expectativas de este repunte económico a partir del crecimiento de la producción petrolera apuntan a una mejora social que impactará directamente en el salario de los trabajadores venezolanos. Si nosotros logramos realmente romper la barrera del 1.000.000 de barriles, cerrar este año en 1.200.000, alcanzar la meta del 1.500.000 para el año que viene, nosotros debemos aumentar sustancialmente el salario mínimo de todos los trabajadores de manera tal que eso incentive también el consumo y por ende la demanda. Desde la Asamblea Nacional de Venezuela se tiene prevista la discusión sobre las renovaciones de 10 empresas mixtas, algunas con planes de cambio de socios, de quienes se espera una intención real de inversión, mientras también se propone una reforma a la ley de minas durante este año legislativo que permita mayores avances en el sector petrolero. Rayli Luján, CGTN en español, Caracas, Venezuela. Y el pasado miércoles, aquí en Buenos Aires, en la República Argentina, el Congreso de la Nación tuvo un día bastante agitado. Y es que, por un lado, representantes de las universidades públicas estuvieron a las puertas de este espacio pidiendo lo que para ellos es necesario como una ley de presupuesto universitaria. Al mismo tiempo, fue vetado lo que era este proyecto de Javier Milei de que los servicios de inteligencia en la República Argentina tuvieran una partida extra de 100 millones de dólares sin que tuvieran que rendir ningún tipo de excusas sobre los gastos que se llevaran adelante en esta materia. Ese proyecto fue vetado por el propio Congreso en la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo se realizó una colecta que intenta juntar 1 millón de firmas para intentar que se derogue aquel decreto de necesidad y urgencia conocido como el 70/23. Te comparto este informe que hicimos aquí en Buenos Aires para la cadena Hispan TV. Mirá. Un pueblo firme contra el decreto de necesidad y urgencia es la consigna en esta jornada nacional que busca recaudar 1 millón de firmas. Estamos tratando de reunir 1 millón de firmas, más que nada contra la suba de impuestos, sobre lo que está pasando actualmente en el país, que estamos mal. Yo creo que la gente hoy en día se tiene que despertar y fijarse cómo estamos. El DNU 7023 no solo ataca el bienestar de los argentinos, sino su propia soberanía.
sin tener aprobado la ley base. Y el RIGI firmaron un acta de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros Militares de Estados Unidos, donde le entrega en esa acta de memorándum de entendimiento con 32 puntos, entrega absolutamente el manejo a Estados Unidos de las cuencas hídricas, de los ríos. En ese contexto, el presidente Milei intenta imponer una partida extra de $100 millones para los servicios de inteligencia sin rendir cuentas. Porque además remite a los peores momentos de la Secretaría de Inteligencia que ya conocimos, digamos, ya sabemos para qué se usan esos gastos reservados, sabemos que la inteligencia se hace investigando la vida y las familias de cada una de las organizaciones populares y del pueblo, que no es una inteligencia que garantice los derechos de la población y mucho menos la seguridad del país. Un presupuesto millonario que el presidente Milei intenta impulsar para los gastos vinculados a los servicios de inteligencia y de los cuales no deben rendir cuentas, algo por lo que en el Senado de la República Argentina se está debatiendo si eso debe convertirse en una realidad o no, diferente a la situación que están viviendo en la educación pública. Es insólito que se destinen ese monto sin control, sin decisión del Congreso, sin auditoría alguna y no se reconozca la necesidad de incrementar el salario de docentes que en su escalafón inicial hoy cobran algo más de 200.000 pesos. Claramente nadie puede vivir con eso. Finalmente, el plan de Milei de no hay plata para educación, pero embuchar de billetes a los servicios de inteligencia sufrió un duro revés de 156 votos contra 52, lo que marca una nueva derrota para el anarcocapitalista. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Y después de la debacle política que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvo en lo que había sido su campaña, quien es actualmente su vicepresidenta, Kamala Harris, asumió y aceptó el cargo para ser la candidata oficial por el Partido Demócrata. En ese sentido, dio un discurso en el cual ella daba su perspectiva de qué es lo que podría llegar a mejorar en una continuidad política de los demócratas al frente de la Casa Blanca, pero tampoco ahorró tiempo para referirse a quien es su actual competidor que intenta al mismo tiempo regresar a las esferas de poder. Fíjate qué es lo que dijo Kamala Harris sobre Donald Trump. Te presento el informe de nuestros colegas de RT. Mirá. Kamala Harris aceptó de forma oficial su nominación a candidata para la presidencia de Estados Unidos. Subrayó que en caso de llegar al máximo cargo se asegurará de que el país tenga las fuerzas armadas más fuertes y letales del mundo. En el marco de su discurso de cierre de la Convención Nacional del Partido Demócrata, atacó a su oponente republicano Donald Trump. Advirtió de que Trump no ejercería su poder a favor del pueblo. Just imagine. Imaginen cómo Donald Trump usaría sus inmensos poderes de la presidencia, no para mejorar nuestra vida, ni para reforzar nuestra seguridad nacional, sino para servir al único cliente al que alguna vez sirvió, a sí mismo. De lo que sea el resultado de las elecciones presidenciales de este año en los Estados Unidos, mucho se dice sobre lo que podría llegar a pasar en el conflicto entre la OTAN y la Federación Rusa en territorio ucraniano, ya que se supone que en el caso de una victoria de Donald Trump, realmente las cosas podrían cambiar, por lo menos en esa parte del mundo. De lo que no se ve ningún tipo de cambios es en el genocidio sistemático que el ente sionista israelí le está generando al pueblo palestino desde hace 75 años, pero por sobre todas las cosas después de este pasado 7 de octubre y en la Franja de Gaza. Por eso quiero compartir con vos lo que han sido las relaciones históricas del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno israelí. Te presento este informe de los colegas de la cadena turca
en español TRT, donde hacen un paralelismo histórico hasta el día de hoy. Míralo acá. Two countries are rooted in the biblical heritage. But we have a bond to Israel that's much stronger. It's a moral commitment. It was created to fulfill the long-standing dream of the Jewish people to return to the home of their biblical origins. Come, let us declare in Zion the word of God. The founders of my country saw a new promised land. America's commitment to Israel's security is rock solid and unwavering. Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. You need not be a Jew to be a Zionist. I am a Zionist. La relación de Estados Unidos con Israel es tan antigua como la fundación de este Estado en 1948. Ningún movimiento político, ningún acontecimiento global, ni ningún gobierno o individuo ha podido desviar el apoyo férreo de Washington a Israel. Pero, ¿cuál es la razón? Let me explain something about what is called the Jewish lobby in this country. Para empezar, la base de esta relación estable y comprometida se encuentra principalmente en las creencias de los cristianos evangélicos, que están bien organizados y representados en la economía y la política de Estados Unidos. We stand with Israel. Ellos creen que es necesario establecer un Estado judío en la tierra prometida para garantizar la segunda venida de Jesucristo, según versiones modificadas de la Biblia. La relación especial entre Estados Unidos y el que después sería el Estado de Israel se hizo oficial en 1918, cuando el entonces presidente estadounidense Woodrow Wilson anunció su apoyo a la Declaración Británica de Balfour, que condujo a la creación de un Estado judío en Palestina. En mayo de 1948, apenas 11 minutos después de la declaración de la fundación del Estado de Israel, Estados Unidos fue el primer Estado en reconocerlo. Durante el último siglo, los ideales del sionismo han recibido el apoyo de presidentes de Estados Unidos y miembros del Congreso de los dos principales partidos. We have to bring in a considerable immigration into a small country. La alianza con Israel no es una cuestión partidista para los estadounidenses, es más bien una obligación nacional. Kennedy aprobó la venta de sistemas de misiles Hawk a Israel después de ser elegido presidente en 1960. Ese apoyo contribuyó a la victoria de Israel contra los estados árabes en la Guerra de los 6 Días en 1967. En 1973, el presidente estadounidense Richard Nixon favoreció a Israel en la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, incluso a costa de un embargo por parte de los países árabes productores de petróleo. Being for Israel first, that does not mean you're putting America second, because they think it goes together. La defensa de Carter a una autonomía total para Palestina en las conversaciones de Camp David hizo que el lobby israelí le retirara su apoyo, y eso pudo haberle costado su presidencia. In itself, it was a great achievement. But the president took a great risk for himself. AIPAC is not dedicated to peace. They're dedicated to inducing the maximum support in America, in the White House, in the Congress, and in the public media. Ronald Reagan, elegido después de Carter con el apoyo del lobby judío, firmó un acuerdo de libre comercio con Tel Aviv y le concedió a Israel el estatus de importante aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN. Estados Unidos continuó mediando en las negociaciones de Israel con Palestina en 1993 y 1995, que dieron fruto en los acuerdos de Oslo durante la presidencia de Bill Clinton. Inmediatamente después de los acuerdos de Oslo, el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que reconocía Jerusalén como capital de Israel y pedía que Jerusalén siguiera siendo una ciudad indivisible. The alliance between our governments is unbreakable. Yet the source of our friendship runs deeper than any treaty. En medio de la segunda intifada, Estados Unidos concedió a Israel $9.000 millones
y en 2007 $30.000 millones. En febrero de 2011, el gobierno de Barack Obama vetó una resolución de la ONU que declaraba ilegales los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. And Jerusalem will remain the capital of Israel and it must remain undivided. A finales de 2016, Estados Unidos otorgó su mayor paquete de ayuda militar a Israel. Le prometió a Tel Aviv $38.000 millones para 2028. What it does is provide an assurance and a foundation for the kinds of ongoing military and intelligence cooperation. Israel has no greater friend than the United States of America, and America has no greater friend than Israel. Donald Trump no se ha quedado atrás en su apoyo a Israel. Y en 2017 anunció que Estados Unidos reconocería Jerusalén como capital de Israel. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. En 2020, Trump dio a conocer lo que llamó el acuerdo del siglo con el primer ministro israelí Netanyahu. Este acuerdo estipulaba que Jerusalén se convertiría en la capital indivisible de Israel y que los palestinos tendrían que cumplir numerosas condiciones a lo largo de 4 años. It's a great plan for Israel. Cuando la Corte Penal Internacional anunció en 2021 que estaba investigando a Israel por crímenes de guerra, Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, prohibió a los fiscales de la Corte ingresar al país. We firmly oppose and are disappointed by the ICC prosecutor's announcement of an investigation into the Palestinian situation. Después de que Israel lanzara su ofensiva contra Gaza el 7 de octubre, Estados Unidos dejó muy clara su postura y no fue una sorpresa su posición. The United States stands with you. We will continue to have Israel's back. Y Washington continúa proporcionando a Israel grandes cantidades de armas desde el 7 de octubre. Por otro lado, el libro Israel Lobby and U.S. Foreign Policy del profesor John Mearsheimer y el profesor Stephen Walt describe el lobby como una coalición flexible de individuos y organizaciones que trabajan activamente para orientar la política exterior estadounidense en una dirección pro-Israel. Este apoyo incondicional que Estados Unidos brinda a Israel desde sus inicios ahora se considera irracional y se critica en gran medida debido a la carga que causa para la política exterior estadounidense. Our commitment to Israel's security is ironclad. Let me say it again, ironclad. Para las personas que miran solamente los medios corporativos, les es muy difícil dimensionar realmente el padecimiento actual del pueblo palestino. Familias enteras, hombres, mujeres, niños, ancianos, sin distinción, han sido asesinados de una manera sistemática y algunas estadísticas hablan de que se están superando los 40.000 muertos. Sin embargo, debajo de los escombros, de los cuales todavía lógicamente no se ha podido retirar todos los cadáveres, algunos investigadores señalan que hay otro tanto, por lo que podríamos estar hablando de que en menos de un año Israel ha asesinado por lo menos a 80.000 palestinos y más de 100.000 sufren lesiones muy graves por las consecuencias de los bombardeos en ese espacio cerrado que es la Franja de Gaza. Pero sin embargo el sufrimiento no termina ahí, porque en la contabilidad de los cuerpos hay un elemento nuevo que todavía no se está evaluando, y es que el ente sionista está utilizando algún tipo de armamento que prácticamente hace que los cuerpos de las personas desaparezcan o se evaporen. Es así como lo estás escuchando. Israel está utilizando armamento que puede llegar a generar en la onda expansiva de sus explosiones miles de grados centígrados que disuelven prácticamente los cuerpos humanos. Estamos hablando de bombas termobáricas que están prohibidas absolutamente por todas las convenciones internacionales. Te presento aquí y te advierto que las imágenes son fuertes,
este informe de nuestros colegas de Al Mayadin en español, que no tiene voz, pero que con las imágenes que voy a compartir con vos, con los textos y las estadísticas, creemos que ayuda a dimensionar parte de esta realidad. Míralo acá. Recordarás muy bien, sobre todo si sos argentino o argentina, el aguante que siempre le hizo la gente de Bangladesh a nuestra selección nacional de fútbol cada vez que están en algún torneo y por sobre todas las cosas en el último campeonato mundial. Sin embargo, no son las únicas noticias que llegan desde Bangladesh, porque en las últimas semanas hubo un cambio de gobierno. Una revuelta popular hizo que quien era hasta ese entonces la primera ministra, Sheikh Hasina, tuviera que dimitir en favor de una serie de manifestaciones que de alguna manera ya no aguantaban la desigualdad social que se generaba en ese país. Por eso nuestro colega y amigo de este espacio que es Extra TV, Atilio Borón, uno de los analistas más prestigiosos de la República Argentina, hace un análisis de lo que acaba de pasar en Bangladesh, pero que a la hora de que lo comparamos con las estadísticas y los números reales de la República Argentina, las cosas parecen no ser tan diferentes. Te comparto este análisis de Atilio Borón sobre Bangladesh y la República Argentina. Míralo acá. Hola, les quiero contar una historia muy interesante. Sucedió en Bangladesh, ¿verdad? Un país que linda con la India, 171 millones de habitantes, y que para los argentinos tiene una significación muy especial, porque fue el país que festejó, casi con el mismo entusiasmo que se hizo acá en la Argentina, el logro de la Copa Mundial por parte de la selección argentina en Qatar. Ustedes recordarán esas manifestaciones multitudinarias, centenares de miles de personas celebrando el triunfo de la Argentina, básicamente motivado por la simpatía que tienen hacia la Argentina por la rivalidad que ellos tienen con los ingleses. Bueno, Bangladesh estuvo dirigido durante muchos tiempos por una lideresa de un partido conservador, ¿no es cierto?, Sheikh Hasina, ¿verdad?, que era la primera ministra, la líder, ¿verdad? Y bueno, tuvo unos problemitas porque hubo una gran manifestación de masas, enorme manifestación de masas, sin conducción política, que de la noche a la mañana empezaron a manifestar su descontento y la señora tuvo que irse en un helicóptero y acabar rápidamente con su gobierno, mientras enormes cantidades, multitudes ingresaron al palacio donde ella vivía, un palacio de la época de los ingleses, ¿verdad? Y que fueron recorridos de arriba abajo por los manifestantes, se sacaron selfies, se llevaron souvenirs de todo tipo, ¿verdad? Y esto obligó a los militares a adoptar un papel arbitral y convocar a elecciones en un plazo relativamente breve.
A esta mujer, Sheikh Hasina, le llamaban la dama de hierro asiática. Era una especie de Margaret Thatcher para Bangladesh. Margaret Thatcher, sabemos, tan admirada por el gobierno de Javier Milei. Bueno, aplicó el mismo programa que está aplicando acá en la Argentina Milei, ataque al movimiento obrero, a los sindicatos, a la legislación laboral, construir un país cada vez más desigual, de una manera impresionante la desigualdad de Bangladesh. Les quiero mostrar algunos datos, por eso estoy mirando para estar muy seguro, ¿verdad?, de que la desigualdad se incrementó de una manera extraordinaria y que prácticamente la única manera como la gente puede sobrevivir es encontrando un trabajo en el Estado, porque de lo contrario tenés que ser un vendedor ambulante de té, de baratija, de cualquier cosa en las calles, ¿verdad?, sobreviviendo por $1 o $2 al día. ¿No es cierto? ¿Cómo es la distribución del ingreso en Bangladesh? Yo me preocupé cuando vi los datos, ¿no es cierto?, de este experimento. Por supuesto, el experimento fue siempre acompañado por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, avanzando en la desregulación de las leyes laborales, destruyendo los sindicatos, acabando con las formas de intervención que acá son también tan atacadas por el percibido topo que gobierna en la Argentina, el señor Javier Milei. Fíjese el dato muy significativo. En Bangladesh, parte de esto se produjo porque la concentración de la riqueza llegó a niveles fenomenales. Por ejemplo, el 10% más rico percibía el 41% del ingreso nacional. Ahora miremos la Argentina. En el primer trimestre de este año, el 10% más rico ya se apodera del 35% del ingreso nacional. ¿Y cuánto tenían los pobres? Bueno, en Bangladesh los pobres apenas el 1%. El 10% más pobre, solo el 1% del ingreso nacional, y en la Argentina es el 1.2%. O sea, cuando miramos el perfil de la distribución del ingreso, no estamos muy lejos nosotros de cómo estaba Bangladesh. Lo que pasó allá fue que de repente la gente dijo basta, salieron a la calle, ¿no es cierto?, hartos de ganar muy poco dinero, que no les alcanzaba para nada, pobreza extrema llegando por encima del 55-60%, como acá en la Argentina, y de repente lo que pasó fue que masas desorganizadas en un momento determinado se produjo una especie de milagro, y esas masas se convirtieron en una fuerza inédita en la historia de Bangladesh. Masas sin afiliación política, sin afiliación partidaria, sin estructura organizativa, que de repente salieron a la calle, tomaron, como se hizo en la Revolución Rusa, tomaron el Palacio de Invierno, tomaron la residencia, saquearon la residencia de la Dama de Hierro de Bangladesh, y a partir de ahí vino el arbitraje militar y una convocatoria a nuevas elecciones en poco tiempo. Conclusión: la aplicación de estos programas neoliberales brutales que aceleran la concentración de la riqueza en pocas manos y mandan al resto de la población poco menos que al bajo fondo de la sociedad, genera más pronto que tarde algún tipo de reacción. A veces se demora, pero una vez que esa reacción se produce, es casi, podríamos decir yo, una reacción en escala, al estilo atómico, que puede acabar con cualquier gobierno. La señora aquella, la Dama de Hierro, también se tuvo que ir en helicóptero. O sea, hay muchas similitudes entre Bangladesh y la Argentina. Una de las cosas que más me llama la atención sobre los circuitos turísticos en la ciudad de Buenos Aires es la cantidad de gente que va hasta el barrio de San Telmo para sacarse una foto en un banquito, en una esquina, junto a lo que es la figura de Mafalda. Ese personaje emblemático de las historietas, pero con un perfil altamente político de la República Argentina, cumplió 60 años y sabemos de alguna manera cómo se la conoce en el resto de América Latina. Pero si te dijera que las historias de Mafalda han llegado mucho más allá, incluso de lo que es el idioma español, y que en la propia República Popular China la conocen muy bien e incluso le están haciendo una exposición y homenaje a su creador
Kino, cuando se cumplen los 60 años de la creación de este personaje que genera muchísimos sentimientos. Te comparto el informe desde China de nuestros colegas de la televisión CGTN sobre los 60 años de Mafalda. Míralo acá. Mafalda cumple 60 años y para celebrarlo hoy he venido al Instituto Cervantes de Beijing, que ha organizado una muestra sobre la niña más querida en América Latina y en todo el mundo. Así que venga conmigo para conocer el universo de Mafalda. La exposición ofrece una visión completa del mundo de Mafalda y su creador Kino, abarcando 60 años de historia de uno de los personajes más reconocidos en todo el mundo. Los visitantes podemos disfrutar de viñetas, reproducciones a tamaño natural y una cronología con reproducciones de obras originales de los años 1964 a 1973. Aunque Mafalda es simpática y amable con todos, hay una cosa que la saca de sus casillas, las sopas, porque cada vez que se habla de la realidad siempre dice este mundo es una sopa. Así que si algún día ustedes tienen, como yo, la oportunidad de almorzar con Mafalda, recuerden no pedir sopa. En el año 1964, la figura de Mafalda, creada por Kino, hizo su primera aparición en una revista argentina. Una niña valiente e íntegra que habla con franqueza, se preocupa por la situación mundial y el futuro de la humanidad y es, sin duda, querida por todos. En la década de 1980, la escritora San Mao tradujo sus viñetas al chino y desde entonces un gran número de lectores chinos también se han enamorado de la ocurrente maestra. En las redes sociales, sus seguidores chinos han creado un grupo dedicado a esta Argentina universal, al cual acuden a saludarla o contarle sus problemas. Por ejemplo, un lector dice: "Gracias Mafalda por hacernos creer de nuevo en la justicia y la verdad y abrazar a nuestros amigos y familiares". Otro dice: "Mafalda, hace mucho que no vengo a verte. Estoy muy ocupado con el trabajo. Eso me recuerda a tu papá". En esta exposición se muestran todas las versiones en chino de las historias de Mafalda y entre ellas la más reciente que se titula Universo Mafalda. Y hemos podido conversar con la traductora de este libro que nos comenta sobre esta obra. Hola a todos, soy Huang Jinghou, la traductora del libro Universo Mafalda. En Argentina no solo hay fútbol y tango, sino también Mafalda. Su imagen aparece a veces de manera inesperada en las esquinas de las calles del mundo hispanohablante, ocasionalmente como una escultura grande y otras veces como un letrero en una taberna. No tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda, lo importante es lo que Mafalda piensa de mí, dice Julio Cortázar cuando le preguntan por su pequeña compatriota. El cariño del escritor italiano Umberto Eco por ella es más directo. Mafalda es una heroína de nuestro tiempo. La serie de Mafalda se publicó durante unos 10 años, ganando rápidamente popularidad en América Latina y luego expandiéndose globalmente. Ha sido traducida a más de 30 idiomas. En el universo Mafalda lo verás que por la misma época el mundo presentaba los cambios más profundos que las sociedades hayan registrado después de la Segunda Guerra Mundial. Durante esos 10 años sucedieron eventos trascendentales. La Revolución de Mayo de 1968 en Francia, el alunizaje de Apolo 11, el escándalo de Watergate, la disolución de los Beatles. Todo esto fue el telón de fondo de las creaciones de Kino y muchas de estas referencias realmente aparecieron en el cómic. Bismarck dijo una vez: hay dos cosas que las personas no deberían ver cómo se hacen, las salchichas y las leyes. Pero escribí una postada de traductor para Universo Mafalda, titulada A aquellos que no necesitan eludir el proceso de producción.
de salchichas, con la esperanza de que nuestros lectores chinos comprendieran mejor la historia de esta niña y del otro lado del mundo. Soy Sebastián Salgado y quiero agradecerte por haber compartido con nosotros Mundo Extra por Extra TV, este resumen semanal de noticias con nuestra propia agenda geopolítica, que una vez más te agradecemos por todos los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales. Este espacio va creciendo de a poco, pero siempre con la posibilidad de que nos compartas y que cuentes si es que los contenidos que aquí tenemos para vos te han resultado interesantes. Espero encontrarte la próxima semana aquí mismo.